Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Hoy día, viernes 7 de agosto del 2020, desde la ciudad de Puerto Viejo damos inicio a este video. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la ULEA. El propósito de llevar adelante estos videos es traerles y compartirles información de carácter médico, de carácter científico, información que tenga bases muy sólidas y que puedan de una u otra manera entregarse y ustedes puedan aprovecharse de ellas para llevar adelante esta pandemia, esta cuarentena que de una u otra manera nos compromete a todos los ciudadanos del Ecuador y prácticamente del mundo por lo que se está viviendo. También de una u otra forma buscamos desterrar bulos, fake news y todo este tipo de noticias que lleguen a nosotros y que nos intranquilicen viviendo este periodo de pandemia. Así que la forma de hacerlo nos parece bastante sensato es mediante estos videos. Y en relación a ello, también nosotros iniciamos los videos manifestando las mejores vibras a aquellas personas que se encuentran padeciendo algún tipo de problema en su salud, muy en especial aquellos que lastimosamente están teniendo problemas relacionados con COVID-19. Tanto ellos como todo su entorno familiar, porque entendemos que este tipo de afectaciones involucra no solamente a la persona individual, sino también a toda la familia. Y llegamos con un fuerte abrazo solidario a aquellas personas que lastimosamente han tenido que ver partir a alguno de sus seres queridos, algún familiar, algún amigo, algún cercano, sea uno, sea muchos, porque lastimosamente la cantidad de personas que han fallecido por esta causa cada día aumenta. Así que un abrazo solidario para todas esas personas que han tenido que ver partir a alguien. Bueno, entrando en detalles ahora, vamos a comenzar a hablar, como siempre lo hacemos, con la estadística. Y para ello vamos a referirnos con la estadística a nivel de Ecuador. Entonces, me permiten que estoy enviando un pequeño link que me solicitan a veces. Bueno, en Ecuador, hasta la fecha, hasta hoy día 7 de agosto, viernes, nos dicen que aparentemente ya tenemos 91.969 personas contagiadas, según el Ministerio de Salud, a cargo del control del COE y toda la información que ellos manejan. Nos dicen que aparentemente han fallecido ya involucrados directamente por COVID-19 5.897 y personas que han fallecido y que probablemente tengan mucho que ver por COVID-19, 3.531 individuos. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos por encima de, en este momento, más de 9.000 personas fallecidas directamente por COVID. O sea, es una cifra bastante importante, bastante significativa. Si lo tomamos en cuenta ahora a nivel mundial, perdón, si tomamos en cuenta ahora a nivel mundial, ya tenemos que en el mundo existen más de 19 millones de personas contagiadas y hay más de 718.530 personas fallecidas, de lo que se conoce. Y ahora se mantiene como desde hace mucho tiempo ya Estados Unidos en primer puesto en cuanto al número de pacientes contagiados, con más de o alrededor de 5 millones. En este momento tienen 4.928.802 personas contagiadas y está en el primer puesto. Brasil se encuentra en el segundo puesto con más de 2.962.000. La India ya superó los 2 millones. Es uno de los países que últimamente más crecimiento ha tenido y está en tercer puesto. Rusia se encuentra en cuarto con más de 875.000, Sudáfrica quinto con más de 545.000, México sexto con más de 462.000, Perú séptimo con más de 455.000, Chile octavo con más de 368.000 y Colombia, que es un segundo país con la mayor tasa de crecimiento de los 10 primeros, ¿sí? La tasa de crecimiento, por si acaso, ya se encuentra en este momento en noveno puesto con más de 357.000. Y por la tasa de crecimiento creemos que va a desplazar a Chile del octavo puesto dentro de poco. Irán se encuentra en el puesto número 10 con más de 322.000. España en el puesto número 11 con más de 314.000. Reino Unido en el puesto 12 con más de 310.000, Arabia Saudita en el 13 con más de 285.000, Pakistán en el 14 con más de 282.000, Bangladesh en el 15 con más de 255.000,
Italia en el 16 con más de 249.000, Turquía en el 17 con más de 238.000, Francia en el 18 con más de 235.000, Argentina ya se desplazó al puesto 19, estaba en el 20 con más de 228.000, desplazando al puesto 20 Alemania con más de 216.000. De aquí tenemos en el puesto 21 Irak con más de 144.000, Filipinas en el 22 con más de 122.000, Indonesia en el 23 con más de 121.000, Canadá en el 24 con más de 120.000, Qatar en el 25 con más de 112.000, Kazajistán en el 26 con más de 96.000, Egipto en el 27 con más de 95.000 y Ecuador con las cifras que tenemos ahora con más de 91.000 en el 28. China se encuentra ya en el 29 con más de 88.549, pero otro país que ha crecido mucho, que se llama Bolivia, está en el puesto número 30 con 86.423. Es muy probable que Bolivia, por el ritmo de crecimiento que tiene, va a desplazar también a China dentro de probablemente 2 o 3 días. Así que esa es la proyección de los 30 primeros países a nivel mundial en el número de casos. Ahora, a nivel latinoamericano, vamos viendo en cambio el orden de letalidad, las personas que fallecen por COVID-19 reconocidos por sus respectivos gobiernos. Cuando Estados Unidos superó los 4.900.000 pacientes, ya teníamos 160.980 personas fallecidas. Brasil, con más de 2.962.000, tiene 99.572. Se acerca ya, lastimosamente, a 100.000 personas fallecidas. México, con más de 462.000, tiene 50.517, una cifra bastante de alarma. Perú, con más de 455.000, tiene 20.424. Chile, con más de 368.000, tiene 9.958. Colombia, con más de 357.000, tiene 11.979. Y Argentina, con 228.000 hacia arriba, tiene 4.291. Aquí estaría ubicado Ecuador y un país que se acerca mucho a nosotros, que se llama Bolivia, que ya tiene más de 86.000, tiene 3.465. Si ponemos en comparativa, más o menos Bolivia con 86.000, Ecuador con 88.000, 90.000. En Ecuador, en la cifra oficial, por si acaso, en la cifra oficial, Ecuador ya tiene, en este número, hablemos de números redondos, con 90.000 fallecidos, tiene 5.897 personas fallecidas. Perdón, con 90.000 personas contagiadas, tiene 5.897 personas fallecidas directamente y aparentemente con una gran posibilidad de ser COVID 3.531, que nos suma más o menos a 9.000 personas fallecidas. Bolivia, con el mismo número, tienen 3.400, digamos que 3.500. O sea, nosotros prácticamente triplicamos el número de fallecidos, incluso de un país que lo está haciendo mal, que es Bolivia, ¿sí? Incluso en Bolivia. Y esto tomando en cuenta la cifra oficial, porque nuevamente eso dista mucho de lo que ocurre en nuestra realidad, y ya voy a traer un artículo que ha salido publicado nuevamente en la prensa exterior, porque acá en el país la prensa prácticamente es un ocultador de datos y de una u otra manera la prensa está encargada de estas cifras que manipula el Ministerio de Salud Pública y el gobierno, maquillarlas, ocultarlas o desviarnos la atención en otras cosas. Entonces la prensa se ha convertido simplemente en un aparataje, ¿sí?, para distraernos y hacernos perder las perspectivas. Eso es lo que está ocurriendo acá en Ecuador. Por lo tanto, las noticias que uno lee en relación a esto y por lo cual uno puede opinar, aparte de la percepción que uno tiene dentro del sistema de salud por ser parte del mismo, pero también de las noticias que vienen de afuera. Y de afuera, de cualquier lado, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Rusia, de cualquier parte, las noticias son más o menos similares en cuanto a que la cantidad de pacientes que se muestran acá frente a cifras oficiales, ¿sí?, está rondando entre la cuarta y la sexta parte de lo que acá apenas se informa. Bueno, Bolivia ya habíamos mencionado, República Dominicana con más de 77.000 tiene 1.259 personas fallecidas, Panamá con más de 72.000 tiene 1.591, Venezuela tiene ya 24.166 afectados y tiene 208 fallecidos.
Y Costa Rica, que había hecho extraordinariamente bien las cosas, parece que últimamente las cifras de ellos están creciendo de una forma interesante. Tiene ya hoy por hoy 22.081 personas contagiadas y ya tiene 218 fallecidos. En este momento tiene incluso más fallecidos que Venezuela, pese a que tiene menos contagiados. Paraguay tiene 6.375 y 66 personas fallecidas. Nicaragua, con más de 3.900, tiene 123. Cuba, que prácticamente está en una meseta, y hay que reconocerlo, la labor que han hecho en la isla es muy interesante. Con más de 2.800 tiene 88 personas fallecidas. Y Uruguay, con 1.325, tiene 37 personas fallecidas. La realidad es que estos últimos países, mire cómo se mire, y se diga lo que se diga, han llevado adelante la situación que tiene que ver con el COVID-19 de una forma bastante importante. Entonces, menciono esto porque hoy día vamos a hablar, entre otras cosas, sobre lo que ha ocurrido con las cifras de Ecuador y cómo es que a nivel internacional se dan cuenta que definitivamente no cuadran absolutamente para nada. Este artículo está publicado en RT, tiene esta empresa características de venir de Rusia, pero antes había leído yo también artículos que venían del New York Times americano, artículos que venían del País de España. O sea, aclaro esto porque de pronto habrá alguien que dirá, porque esta noticia viene de tal país, puede que no tenga tanta valía. Y la verdad que simplemente esto refleja lo que ya habíamos mencionado de artículos que venían de Estados Unidos o de España. Manifiesta el artículo la exorbitante cifra de decesos en Ecuador durante la pandemia y la enorme diferencia con las muertes confirmadas por COVID-19. En ese sentido, Ecuador, con más de 90.000 casos positivos, es el séptimo país de América Latina con más casos de contagiados por el nuevo coronavirus, según los datos oficiales que nos entrega el Ministerio de Salud Pública. Si fuera así, fuéramos sexto, pero si fuera solo multiplicado por 6, ¿sí?, nosotros estaríamos prácticamente en el segundo puesto, ¿sí?, en Latinoamérica en el número de casos de personas contagiadas, tomando en cuenta, estaríamos más o menos en el cuarto, quinto puesto, peleando ahí entre Perú y Chile por el número de personas contagiadas, si es que fuera la realidad de las cosas. Pero bueno, tomemos en cuenta esos datos oficiales. Ministerio de Salud Pública nos dicen que son más de 90.000 casos positivos. Este país es superado por Brasil, con más de casi 3 millones, México con más de 462.000, por Perú con 455.000, por Chile con 366.000, por Colombia con 357.000 y con Argentina, que tiene más de 228.000. Sin embargo, lo que alarma es el número de fallecidos en Ecuador durante la pandemia. Entonces, nuevamente, para que un germen de esta característica o este tipo de pandemia pueda generar muertes, hay que entender lo que ocurre cuando este tipo de situaciones puede llegar a desencadenar justamente el fallecimiento. O sea, siempre habíamos hecho a manera de recordarles que influyen al menos 3 factores que son esenciales. 1, el huésped, las características del individuo que se enferma o se contagia. 2, el virus, la característica del virus, como qué virulencia tiene, carga viral, etc. Y 3, el entorno. ¿Cómo es la respuesta, sí, de que una persona que, independiente de cómo esté su sistema inmune, independiente de su carga viral, etcétera, y cómo es la respuesta del sistema de salud para que pueda generar condiciones para poder afrontar el problema? Entonces, digamos que una persona está en el mejor lugar del mundo, tiene este virus que de una u otra manera a todos nos afecta, pero las condiciones propias del individuo, si tiene un sistema inmune muy deprimido, etcétera, harán que probablemente, aún estando en esas situaciones, pueda llegar a fallecer. Ahora, se va moviendo entre estas 3 aristas. Ahora, si hay una persona que pueda tener su salud, su sistema de salud relativamente bien, pero en cambio se contagia con una gran carga viral y encima no tiene una respuesta adecuada de los órganos hospitalarios, los órganos de salud, probablemente lo va a pasar muy mal y pudiera llegar a fallecer. Entonces, entendamos esa perspectiva. ¿Y por qué tenemos que entenderlo de esa manera?
Porque en los diferentes países la forma como está produciéndose la cantidad de muertes en relación a los enfermos y en relación a la población en general, lo que se conoce como letalidad y mortalidad, ¿sí? Es muy variable. Entonces, hay países que probablemente tengan una letalidad, o sea, el número de gente que muere directamente por causa del problema, ¿sí? De alrededor del menos del 1%, menos del 1%. En Ecuador, con cifras oficiales, ya estamos en alrededor del 10.22%, con cifras oficiales, ¿sí? Y este artículo le llama mucho la atención porque el número de fallecidos de Ecuador durante la pandemia, que estamos en 9.407 casos de muertos asociados, los confirmados, que son 5.877, y los probables, que son 3.530, con esa cifra estamos ubicados en el sexto lugar de la región en cuanto al número de víctimas fatales, solo y superando incluso a la Argentina. No obstante, cuando tú haces un análisis y comparas las cifras del Ministerio de Salud Pública con las cifras brindadas por el Registro Civil, y yo ya había vaticinado esto y ya lo habíamos comentado, este gobierno puede engañarnos, ocultarnos y hacernos creer muchas cosas, pero la luz siempre saldrá a flote. Y encima de todo que ya le queda menos tiempo de ejecución. Entonces, conocer, ya ahorita se saben un montón de negociados, de actos de corrupción, cosas que el mismo gobierno ha predispuesto con esta de negociaciones de los puestos hospitalarios, direcciones de provinciales de salud, a cambio de votos en asamblea, o sea, cuestiones que son de conocimiento público. Y sabemos que eso es parte de todo el problema de salud que está generándose ahora. ¿Sí? Los despidos tienen que ver muchísimo por eso, los despidos de personal de salud, a gente que tiene que ver con la parte estatal. Entonces, lo que habíamos anticipado era que va a llegar un momento en que el registro civil no va a poder ocultar las cifras. Y por algo importante y muy elemental. Porque si a usted se le muere a alguien, encima de todo el dolor que tiene que llevar encima de toda la tragedia, de todo el pesar, de toda la angustia, de todo este sentimiento de frustración y este sentimiento de no poder hacer absolutamente nada, sí, toca hacer trámites legales. Y el primer trámite es llevar el acta de defunción para que se reconozca el registro civil. ¿Por qué? Porque esa persona de pronto puede que tenga un seguro, esa persona de pronto hasta para el pago de tarjetas, esas tantas cosas que hay que hacer. Y es muy difícil que la gente que fallece no tenga al menos un familiar o un cercano que tenga que hacer todo ese trámite. Sí, o sea, habrá casos excepcionales de una persona, no sé, que viva en la calle, que no tenga nadie cercano que fallece, quede su cuerpo en la morgue y probablemente lo entierren como hicieron en algún momento hasta en especie de fosas comunes, etcétera, y de una u otra manera se perdió esa estadística. Pero del resto de gente en el registro civil van a tener que llegar con la hoja de defunción. Y en ese momento el registro civil lo que va a decir, fulano de tal, falleció tal fecha y falleció con la probabilidad de tal diagnóstico. Entonces, este artículo justamente nos habla de que hay una inconsistencia extrema en ese sentido. Entonces, en el 2018, entre enero y julio, se registraron 41.760 decesos en el registro civil. En el mismo periodo, en el 2019, hubieron 42.897. O sea, estamos hablando de una cifra de 42.000 casos más o menos, para tener presente. En el 2020, los fallecimientos en el mismo lapso de tiempo fueron de 71.084 casos. ¿Qué significa? Que si yo resto los 42.000, vamos a hablar en cifras cerradas. Si yo resto los 40.000 a los 70.000 que tengo, significa que tengo un grupo de 30.000 personas, exactamente son 28.187 muertos en los 7 primeros meses que no estaban contabilizados dentro de la estadística. De esas 28.187, ojo con el detalle, verán que los accidentes de tránsito en el Ecuador está ocupando y peleando entre el cuarto o quinto puesto de la causa de la mayor mortalidad. Accidentes de tránsito. ¿Qué significa? Y esto es muy sencillo de comprobarlo. Usted vea antes de la pandemia cualquier periódico en la parte final o donde está la crónica roja y siempre se iba a encontrar de que morían personas en accidente de tránsito, personas en motos, accidentes de tránsito, motos, era el día a día. Cuando ya entramos a vivir en pandemia, lo que menos comenzaron a circular fueron vehículos y motos, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, marzo
abril, mayo, fue unos meses que se redujo drásticamente el número de personas que fallecían por causa de accidentes de tránsito. Así que incluso ese grupo, que era muy representativo, no formó parte de la estadística. Pero vamos a suponer que siguieron falleciendo las personas por la misma causa, que no era real, la de los accidentes de tránsito. Aún así, hay alrededor de 30.000 muertes que no tienen explicación. Sí, y apenas el gobierno me reconoce a 9.000. Vamos a suponer, de estas 30.000, le quito 9.000, voy a redondearlo en 10.000. Quedan 20.000 muertes, sí, que no tienen explicación. Entonces, solamente teniendo un poquito de sentido común y solo diciendo que la mitad de ellos, solo la mitad de ellos, fueran a causa de COVID-19, significa que nosotros estamos rondando más allá de las 20.000 personas fallecidas solo en este cálculo sencillo, en este cálculo matemático muy elemental. Cuando hay cifras que ubican que nuestra posibilidad de personas fallecidas por COVID-19 está entre 4 a 6 veces el número que me representa. Si fueran 20.000 personas fallecidas, para que tengan una idea, o un poco más, estaríamos peleando el tercer, cuarto puesto entre México y Perú por el mayor número de personas fallecidas, con la gran diferencia de que en México tienen 462.000 infectados y en Perú tienen 455.000. Y nosotros, según las cifras oficiales, estamos rondando los 90.000. O sea, por donde se lo vea, es una locura. Por eso yo siempre manifesté que lo peor que pueden hacer las autoridades, o mejor dicho, lo que sí debían hacer es ser, dentro de lo negligente, inoperantes, ¿sí?, oportunistas, y póngale cualquier calificativo negativo a este gobierno, que se ha mostrado ser, sí, atentatorio a las clases populares, a las clases medias. Dentro de todo eso, añádale esto de manipular datos, porque es tan evidente de poder luego contrastar que va a ser lo que va a ocurrir o lo que vendrá después de esto, es que habrá mucha gente que está en el gobierno que va a tener que pagar penalmente todo esto. Porque sin lugar a dudas esto se va a incluir en algún momento, por la forma como están haciendo, hasta con afectaciones de una u otra manera que tienen que ver con derechos humanos. Así que esta gente tiene que irse con cuidado, porque lo que están haciendo ahora les va a pasar una gran factura. Es una gran factura. Y ya no es algo que se lo dice ahora, no es en este momento que solo lo hemos dicho. Si hay personas que son asiduas a estos videos, se podrán dar cuenta que desde el mes de marzo, abril, que empezamos los videos, siempre lo hemos mencionado. Siempre lo hemos mencionado. Entonces, es una cuestión simplemente de sumar, restar, o sea, es una cuestión de moverse en las 4 operaciones básicas matemáticas, y cualquier persona del mundo puede tener una idea de lo que ha ocurrido acá. Muy bien, eso era importante mencionarlo, pero este día habíamos comentado que íbamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con lo de las vacunas, sobre todo la vacuna rusa, porque esto es lo que viene ahora de una u otra manera a darnos quizás una posibilidad de poder empezar a ver una pequeña luz al final del túnel. Entonces, en relación a ello, quiero hacer un comentario personal, muy personal, y quiero exponer lo siguiente. En cuanto al tema de las vacunas, yo lo veo como lo siguiente. El tema de las vacunas se va a transformar en una guerra político-económica, donde las naciones poderosas de una u otra forma van a gestar, ¿sí?, mediante las vacunas, o generar una cantidad enorme de recursos económicos, o manejar de una u otra forma su poder geopolítico, ¿sí?, o de una u otra manera van a buscar utilizar las vacunas también para coaccionar o de una u otra forma presionar a diferentes países. Y me voy a explicar de la siguiente manera. De las vacunas que están en este momento en fase 3, ya tenemos a nivel, un pequeño resumen nada más. Cuando una vacuna yo la creo, desde lo teórico a lo práctico, y la comienzo a concebir, tiene que atravesar algunas fases para poder llegar al público general, al paciente común. Entonces, dentro de estas fases están una fase 1 y 2, donde primero comienzo a ver en pequeñas poblaciones, en pequeñas cantidades de voluntarios, si la vacuna puede generar algún tipo de rechazo, algún tipo de complicación, algún tipo de problema de leve a severo, y que de pronto pueda prohibir que la vacuna pueda seguir dándose como tal.
Luego tengo que comenzar a probarlo en grupos poblacionales más grandes, voluntarios siempre, y de estos grupos tengo que comenzar a trabajar en diferentes dosis para ver en qué dosis es más recomendable la respuesta que yo quiero esperar y si hay necesidad de también relacionar en cuanto a la dosis mayor cantidad de sintomatología que pudieran pensar, en fin. Entonces, ya en este momento hay muchos que han superado esas dos etapas. La etapa o fase 3 consiste en administrar la vacuna a un gran número de pobladores. Un gran número de pobladores que se pueden ser de un mismo país o de diferentes países con la intención de poder llevar adelante estudios en este grupo poblacional significativo. Entonces, en relación a eso, ya vacunas en fase 3 en el mundo ya tenemos más de 7. Por si acaso, más de 7. Están una de las más adelantadas verbalmente por la presentación de trabajos. Digo verbalmente, aunque debería decir literalmente por la presentación de trabajos. Sin lugar a dudas, es esta inglesa del laboratorio Moderna, que era la que hace transcurso de unos 10 días atrás nos habían orientado a publicaciones. Entonces, esta vacuna de este laboratorio tiene, entre otras cosas, un gran apoyo económico de Bill Gates y un gran apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos. Y es más, esta vacuna ya, el gobierno de Estados Unidos tiene anticipada la compra de 100 millones de dosis y probablemente van a extender para más. Entonces, es muy obvio que si usted invierte en algo, quiere que los primeros beneficiados de esa inversión sean la gente que depende de usted. Eso es entendible, donde sea. Y es muy obvio que si usted invierte en algo, de pronto esté buscando también un rédito de esa inversión. Sí, es entendible en un mundo capitalista y globalizado y entendiendo de esa manera cómo son. Ahora, aquí vienen los grandes peros, los grandes detalles. Sí, viviendo una pandemia que nos mantiene en zozobra y angustia prácticamente a la gran mayoría de países del mundo y viviendo una pandemia que no ha respetado ningún tipo de condición económica, social, racial, ningún tipo de cosa para afectar a personas e incluso a esas personas llevarlas a la muerte, entonces yo creo que los condicionamientos se modifican sustancialmente. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos lo que nos dice con la vacuna esta, que ellos la van a tener, van a ver primero a cuánto la van a colocar y luego van a ver si es que ellos le entregan a determinados países. ¿Y a qué países la van a entregar? Probablemente a los países que ellos consideran que cumplen sus requisitos, sus órdenes o cualquier otro tipo de cosa. Entonces yo lo veo de esa manera. Entonces tienen que entender que detrás de las vacunas no solamente que hay una esperanza, también hay un negociado, también hay presiones, también hay intereses políticos, geopolíticos, en fin, hay muchas cuestiones. Y por ello es interesante que aparezcan alternativas válidas, alternativas muy importantes para también yo tener cómo moverme en eso, porque si usted va a comprar, ¿sí? Y voy a tomar como ejemplo esto, aquí tengo 2 lentes, ¿sí? Si usted va a comprar, y ya tengo otro más, son 3 lentes, entonces, si usted va a comprar un lente y solo hay un lugar donde le venden los lentes y los lentes son el modelo más catastrófico del mundo y encima no está en la medida que usted quiere, pero es lo único que tiene, va a tener que comprar eso y no va a haber otra más. Pero si tiene algunos sitios donde puede comprar los lentes, usted tiene también cómo poner condiciones y cómo incluso puede jugar con la posibilidad de hasta los precios y el abastecimiento. Entonces, el hecho de que aparezcan más sitios que puedan tener vacunas, tenemos que considerarlo como algo positivo. Y en ese sentido, lo que está pasando con Rusia en su última presentación de vacuna, hay que verlo primero como positivo. Ahora, habría que ver los resultados para categorizar que si eso positivo que yo veo inicialmente va a transformarse efectivamente en algo extremadamente positivo. En virtud de ello, sí es importante mencionar lo que pasa con esta vacuna de Rusia, porque también, como puede tener cosas positivas, puede tener cosas negativas. En esta vida, y al menos yo soy de esa creencia, que no todo puede ser color de rosa, no todo puede ser bonito. O sea, cuando hay algo, y yo lo pienso así, cuando hay algo que de pronto le puede causar mucha felicidad, en el fondo en un momento le podría causar algo de tristeza o algo de melancolía, porque es así, o sea, no podemos estar sujetos solamente a un solo carril que nos va a llevar en un solo lado. Y vamos a hablar sobre la vacuna de Rusia para ir entendiendo algunas cuestiones. Esta vacuna está gestionada por el Centro Nacional de Investigación, Epidemiología y Microbiología Gamaleya, ¿sí? Y ya se probó en voluntarios, pero era un número muy reducido de voluntarios, fueron 38 voluntarios.
El viceministro de Salud de Rusia, que se llama Oleg Grinev, ha asegurado que el viernes la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus que desarrolla este laboratorio, Gamaleya, ¿sí?, entrará en el registro oficial, dando a entender que esto podría suceder ya ahora en la próxima semana que viene. Y si es así, inmediatamente iban a registrarlo hasta el 12 de agosto, y aunque oficialmente se ha anunciado otra fecha. Ahora, ellos manifiestan que empezará una última etapa de pruebas que es sumamente importante, y deben entender que la vacuna debe ser ante todo segura, obviamente. Durante el acto de inauguración de una unidad quirúrgica en el Centro Oncológico de Ufa, el funcionario indicó que los primeros en recibir la inyección serán los trabajadores de salud y el personal de mayor edad, los sectores de la población más vulnerable. Y esto es un protocolo incluso de la Organización Mundial de la Salud. Si en Ecuador llegara ya a contar con la vacuna, es por protocolo. Los primeros que deben de recibir esto es el personal de primera línea de salud y el personal y las personas de la mayor, personas de la tercera edad, personas de una edad alta, que son los más vulnerables en esto, ¿no? Y luego se van a ir escalando. O sea, todo ya está protocolizado, pero la verdad es que es la forma como funciona. La vacuna ha sido creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición. Está en una forma que se llama liofilizada. Y cuando algo es liofilizado, usted va a ver como ciertas vacunas o ciertos antibióticos que vienen en forma de un polvito para preparar luego de hacer una disolución, y en este caso se va a administrar por vía intravenosa. Entonces, hay que enfatizar, o ellos enfatizan, que la vacunación no puede provocar COVID-19. En los ensayos clínicos de la vacuna, que tenían como objetivos evaluar la seguridad y los efectos en el organismo, participaron 38 voluntarios de entre 18 a 60 años, y los médicos dieron la investigación por exitosa y concluyeron que la vacuna es segura, y al final del proceso todos los voluntarios tenían inmunidad. Entonces, esto es importante entenderlo porque a partir de esto vienen algunas consideraciones que hay que tener presente, ¿sí? Primero, los científicos rusos no precisaron qué cantidad de anticuerpos fue detectada en los voluntarios, ni tampoco detallaron qué concentración es la que garantiza esa inmunidad que destacaron tras los primeros ensayos clínicos. Segundo, determinar la eficacia de una vacuna puede conllevar años. A día de hoy, la comunidad científica no sabe con exactitud qué concentración de anticuerpos es necesaria para hablar de inmunidad al COVID-19, o al menos de una lucha eficaz del organismo contra el virus. Tercero, los científicos han determinado recientemente que la concentración de anticuerpos del COVID-19 va a disminuir o disminuye rápido con el tiempo. Y no se sabe si este hecho puede influir en la resistencia del organismo y por lo tanto la eficacia de una vacuna. Aunque en el caso de lo que pasó con el brote del SARS en el 2000, si ustedes recuerdan que también era otro coronavirus, el SARS-CoV tipo 1, los anticuerpos en los recuperados estaban presentes durante un periodo relativamente largo de tiempo. Entonces, en ese sentido, al menos dan cierta luz, cierta positividad. Ahora, ¿cómo consiguieron esta vacuna? Esta vacuna nace de una vacuna, o al menos unos prototipos de vacunas que tenían o estaban investigando para el ébola. Y en ese sentido hay un artículo bastante bueno que manifiesta cómo el ébola ayudó para que la vacuna rusa contra el COVID-19 sea y comience a funcionar. Entonces, la vacuna que está llevándose adelante contra el nuevo coronavirus y que ha desarrollado este laboratorio o centro de investigación de epidemiología y microbiología que se llama Gamaleya, aspira a ser la primera registrada en Rusia, manifiesta de que va a funcionar de la siguiente forma. Cualquier vacuna, ¿sí? El objetivo de la vacuna es introducir un elemento que va a hacer que el organismo simule la infección viral para que el sistema inmune se lo crea y reaccione generando sus propias defensas. Para la creación de esta partícula, los investigadores de Gamaleya hicieron uso de la vacuna desarrollada para el virus del ébola. En el adenovirus se insertó una copia del ADN de un determinado virus del ébola que induce una respuesta inmune. A diferencia, aunque en el caso del SARS-CoV-2 es un tipo ARN por si acaso, a diferencia de los ARN y ADN
que también llegan a nuestra célula, la eficacia de la entrega del ácido nucleico aumenta en miles a decenas de miles a veces cuando están cubiertos con una envoltura del virus que originalmente aprendió a entrar en nuestras células en el proceso de evolución. Esto es importante porque al penetrar a nuestras células, estas partículas de pseudoadenovirus, o sea, porque simula ser un adenovirus, se desviste dentro de la partícula como cualquier adenovirus, liberando una pequeña porción de ADN. Este ADN se sintetiza en algo que se llama ARN y en este, a su vez, hace la proteína que necesitamos para poder reconocer al virus específico. Esta migra a la membrana celular, a la parte exterior, donde se ensambla una estructura necesaria y comienza a hacer que el sistema inmune reconozca y comience a desarrollar un proceso adaptativo y de respuesta inmune para generar inicialmente anticuerpos y luego obviamente una respuesta a nivel celular, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo esta vacuna, que es sintética y que tiene como base haber desarrollado una vacuna contra el ébola para poder haber llegado a este. Ahora, ¿puede provocar COVID-19 esta vacuna? Afirman que no hay razones para temer para la vacuna pueda hacer algo malo en nuestro cuerpo, ya que las partículas no son vivas como tales y no se pueden reproducir. Lo único que puede hacer es provocar algún tipo de malestar. Esto puntualizan los científicos. Y este tipo de malestar, que puede ser tan variable de persona a persona, podría ser que alguna gente pueda presentar fiebre o quizás cierto tipo de dolor corporal. Pero al menos en los ensayos a los que se les presentó, se solucionaba esto con analgésicos y antipiréticos elementales, como por ejemplo el caso de acetaminofén o paracetamol. Y bueno, habría que ver si habrá que vacunarse cada año ahora, pero lo importante es tener ya una herramienta que sí nos evite la posibilidad de contagiarnos en un tiempo bastante corto. O sea, independientemente de que la vacuna tendría que darse en 2 dosis o repetirse la vacunación en un año, lo que es importante ahora es saber que hay una puerta, una posibilidad para esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la vacuna de Rusia? Estamos hablando de la vacuna de Rusia porque Rusia, primero, que está ofreciendo tener una cantidad de dosis y entregarla, a un precio bastante accesible a la mayoría de los países. Es más, a nivel de Latinoamérica ya hay algunos países que están involucrados con la posibilidad de poder comenzar a recibir estas vacunas. Lo mismo que pasó con el Favipiravir ruso, que es el Avifavir, que ya hay países acá que están recibiendo esa posibilidad, pues lo mismo está ocurriendo también con eso. Y dentro de esos países, afortunadamente, está Ecuador. Ahora, lo que yo sí me he manifestado en algunas ocasiones es que Ecuador, porque si ha de estar en el Ministerio de Salud Pública, ya tiene que estar protocolizado, ¿sí? Los ensayos clínicos de vacunación con las personas voluntarias que puedan llegar a querer acceder a vacunas. No solamente Rusia, no solamente Inglaterra, que pueden venir de China, o sea, la verdad, yo como médico y como gestor de salud, de una u otra manera, si la vacuna viene de Colombia, viene de Israel, viene de Sri Lanka, viene del Congo, viene de Sudáfrica, venga de donde sea, si es efectiva, es accesible y a cambio no me piden o me coaccionan con nada como país, encantado, que venga, que demuestre la efectividad y comenzar a acceder para mi población. ¿Sí? Así que no me interesaría eso. Entonces, por eso yo manifiesto que Ecuador ya debería tener al menos 3 convenios firmados con diferentes países para que los voluntarios ecuatorianos puedan acceder a la vacunación. Y estos voluntarios ecuatorianos que puedan acceder a la vacunación puedan comenzar también a servirnos a nosotros para saber en nuestra población cómo responde la vacuna. Entonces, eso es importantísimo. Y la verdad que nuestras autoridades de salud, o sea, todo el gobierno es una catástrofe, todo el gobierno es un absurdo de lo absurdo, ¿sí? Porque se atrevieron a decir, por ahí unas publicaciones, de que Ecuador era de los países que mejor había respondido a esto. Y hay una alcaldesa que lo dice, o sea, son tantas tonterías que uno lee y la verdad hasta le da cefalea, le da dolor de cabeza. ¿Cómo la ciudad que tuvo la mayor cantidad de muertos puede venirme a decir que manejaron bien la pandemia? Por Dios, ¿en qué país vivimos? Y
Lo bueno es que asumo yo que la mayoría no creemos esas tonterías que uno lee y sabemos que las condiciones de ahora han sido catastróficas para llevar adelante esta pandemia. Yo creo que de pronto si hubiera estado otras personas gobernando con un poquito de sentido común, un tanto de demostración de inteligencia y sobre todo amor a la patria y humanismo, las cosas hubieran sido diametralmente opuestas. Pero no ocurrió de eso, así que hay que afrontar y por eso es que nosotros tenemos que seguirnos protegiendo. Muy bien, así que era el tema de las vacunas que teníamos preparado para hoy y antes de pasar a bueno, antes de ir comenzando a terminar esto, ya habíamos hablado algo también que tenía que ver con la posibilidad y a la ministra de Educación, que también le ha quedado de largo debiendo al magisterio, a la docencia, a todo. La ministra de Educación se atrevió a decir que ya estaba planificando que los chicos puedan volver a estudiar a las aulas. O sea, tamaña estupidez. Y tan tamaña estupidez que no lo digo yo por si acaso. Ya hay artículos que publican el gran fracaso que Israel ha admitido en su horror en la reapertura de las escuelas que no deberían repetirlo otros países. Son publicaciones que si usted lee la prensa internacional están allí. Israel que comenzó manejando la pandemia de una forma bastante interesante. Es más, era ejemplo por la forma que iba manejando. Entonces, la pandemia que en Israel empezó a mediados de marzo hizo que comenzaron a instaurarse el aprendizaje remoto para los 2 millones de estudiantes que tienen ellos. Pero ya a mediados de mayo, envalentonados por la caída de las tasas de infección y deseando reanimar una economía devastada, el gobierno israelí reabrió por completo los centros escolares. ¿Qué ocurrió? Que comenzó a aparecer una segunda ola y Israel comenzó a tener la escuela en Jerusalén con el mayor brote de aparición de casos de COVID-19 en el mundo, con 150 estudiantes contagiados y 26 miembros del personal infectados. Entonces, si nosotros solo tuviéramos un poquito de sentido común, sabemos que las cosas que funcionan mal en otros lados de ley van a funcionar mal, sabemos que lo que funciona bien en otros lados de ley van a funcionar bien, ¿sí? Y no entendemos eso. Estamos siendo no solamente que groseramente estúpidos, sino también, no sé, entrando en un grado máximo de demostrar que queremos dañar a la gente, porque no lo veo de otra forma. Entonces, estamos viendo la experiencia de las escuelas de abrir los centros educativos, que es nefasta, y acá todavía siguen con la intención de hacerlo, por favor. ¿En qué país estamos? ¿Con qué autoridades tenemos? Sí, de verdad que de las peores excepciones es ministro de Economía, ministro de Educación y ministro de Salud. Son de las cosas que... El ministro de Economía, que en plena pandemia pagó más de $1.000 millones cuando todos los países del mundo que estaban en esta crisis no pagaron absolutamente nada y se declararon en rebeldía por una cuestión tan obvia que se llama pandemia. Y este tipo, como los acreedores de esos bonos, la mayoría son ecuatorianos y amigos de él que lo pusieron allí, pagaron más de $1.000 millones. $1.000 millones que hubiera significado poder tener contratados, ¿sí?, a personal tanto de salud como estatal que votaron, ¿sí?, al menos garantizados por unos 8 años, pagándole sueldo. Para que vean lo que significa una cosa, dar prioridad a pagar, ¿sí? Y ahí está metido esta cuestión política de gente involucrada en altas esferas que tienen, y probablemente son hasta banqueros, y que están involucrados en estas cuestiones de estos bonos. En un momento lo vamos a saber, pero ahora en las elucubraciones están ellos. Así que aprendamos de los errores de otra gente y aprendamos de los aciertos de otra gente. Igual nosotros también servimos de experiencia, sobre todo en lo negativo, para otras partes del mundo. Ya en las noticias anteriores vean lo que pasa en Ecuador, vean lo que sucedió en Guayaquil, vean lo que está pasando en Quito, etcétera. Hemos sido ejemplo de lo negativo. Ojalá que ya no podamos seguir siendo eso. Así que en virtud de ello, cada uno tiene que manejarse. Y miren ahora, le han dado respiro. El gobierno ha decretado, ¿sí?, que el COVID-19 ha desaparecido el fin de semana y nos ha mandado un feriado. Ay, Dios mío, que yo no sé qué cabeza tiene esta gente, por Dios. O sea, ¿feriado de qué? Primero, la gente la han despedido. Segundo, no hay dinero. Tercero, aunque no hubieran despedido, hubiera dinero, ¿sí?, no hay garantías, pues por favor. Quieren que de este feriado, como pasó con el Día del Padre, como pasó con el Día de la Madre, vengan de nuevo una cantidad de contagiados que van a socavar por la saturación los cimientos de la salud y no va a haber ningún tipo de respuesta para el COVID-19 y para otros problemas, porque siguen existiendo los otros problemas de salud. O sea, vean el tipo de gente que nos gobierna, lamentable. Pero lo único cierto y real es que cada vez les queda menos a este gobierno. Y es la única noticia
medio positiva si es que queremos ver el vaso medio lleno. Muy bien, voy a empezar a ver lo que ustedes han publicado, escrito, mencionado, ¿sí? Y voy a ver las personas que también han mandado saludos. Se ha unido Viviana Martens, Exxon Barros, Jonathan Javier Posli Guanchundia, Da Silva, María Amada Rendón, Brigitte Macías, el arquitecto Wilson Goski Lozada, la abogada Gladys Pinargote Zambrano, Niul, Lupe Gisela, Gilmore, Mari Isabel Minces, Eddie José Cuadros, Josué Barberán, Marta Santana, Rosana Rodríguez, la doctora Alexandra Muñoz, Manuel Antonio Vega Zambrano, Marcelo Sánchez y Michita Zambrano Alcíbar. Y vamos a ver si ustedes gentilmente publican, comentan, mencionan algo, que siempre va a ser interesante escucharlos, por supuesto que sí. Entonces, voy a dar unos segundos. Hoy día casi no hago la charla porque estoy teniendo problemas con el internet desde el día de ayer, pero bueno, a buena hora, bueno, me estoy conectando desde el celular, ¿no? Pero quedaron en venir hoy día, ya saben cómo funcionan las cosas en este país. Quedaron en venir la mañana, no vinieron, en la tarde tampoco. Y no sé pues si les agarra el feriado y ya no vienen hasta el día martes. Ojalá que mañana se apiaden de mí. Y si alguien tiene contacto en NetLife, así que ayudarán un poco, por favor. Porque ahora, lastimosamente, volvimos a lo de antes. La mayoría de cosas funcionan por compadrazgo, por contactos, etc. Y eso se los puedo dar por firmado. Así están moviéndose las cosas. Gilmore nos dice, muy buena charla, gracias, un gusto. Reinel Cabrera manda bendiciones, muchas bendiciones Reinel también para usted, ¿sí? Y antes de ir despidiéndome voy a tocar en el tema de bulos, algo que entra dentro de lo controversial, pero bueno, tengo que decirlo. Yo sé que hay mucha gente que es muy fanática y muy fehaciente, admiradora de lo que es el dióxido de cloro, y no voy a entrar en ningún tipo de postura a criticar, ni a apoyar, ni a reafirmar, ni a negar nada de lo que tenga que ver en cuanto a su creencia. Porque si usted cree que tomando agua con gas le va a hacer bien, pues bueno, seguro que le va a hacer bien. Si usted cree que tomando, no sé, algún tipo de elemento específico, usted cree que le va a ir bien, lo más probable es que le vaya bien, dentro de que son las condiciones básicas. Ahora, el dióxido de cloro, lo que sí está demostrado es que debilita la mucosa respiratoria, y de una u otra manera afecta una de las inmunoglobulinas. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas. Las que yo mido siempre para el COVID-19 es la G y la M, pero es G, M, D, A y E. Son 5 inmunoglobulinas. Las que mido yo es la G y la M en el COVID-19. Pero a la inmunoglobulina A, que produce una inmunidad de barrera, está demostrándose que el dióxido de cloro podría estar afectando y produciendo menos inmunoglobulina A en aquellas personas. Y de una otra manera da posibilidad a que quede indefenso, no necesariamente para el COVID-19, sino para otro tipo de afectaciones. Así que hay que tener un poquito de cuidado con las medicinas. Y en los documentos oficiales de la toxicidad del dióxido de cloro dicen que lo que se llaman las dosis letales, esta ronda, o sea, la dosis letal 50, o sea, la dosis que probablemente va a afectar al 50% de la gente que la consume, está entre 292 miligramos kilogramos. La dosis letal está mayor a 10, la dosis letal está mayor a 10 gramos kilogramos, ¿sí? Con niveles entre 14 a 3 miligramos kilogramos. O sea, es interesante entender esto porque si alguien le dice que las dosis sugeridas del dióxido de cloro no produce nada, la verdad que les están mintiendo, ¿sí? Entonces, nuevamente, no entro a discrepar si usted está a favor o en contra. Lo que usted haga es su libre albedrío, pero tiene que ser muy consciente que existen posibilidades de que pudiera más bien hacerle daño, incluso en las supuestas dosis recomendables. Entonces, lo que yo le quiero decir es que si usted quiere utilizar algo todavía y no está probado científicamente, siempre habrá más riesgo. Incluso con la medicina normal, hay posibilidades de que interactúe de mala manera, la medicina normal, que vamos a hablar de aquella otra que no tiene avales científicos rigurosos como tal, ¿sí? Entonces es importante eso. Aquí Gilmore nos dice, quisiera algún aporte con la investigación de la vacuna en Argentina. ¿Existe la reinfección? A ver, la reinfección como tal
como tal, podríamos mencionar que al menos hay un porcentaje muy mínimo de personas que podrían entrar en esa categorización, pero demostrado así como una reinfección no existe. Lo que sí existen es que hay personas que se infectaron, que sus pruebas siguieron saliendo positivas por largo tiempo, incluso tenemos personas que a los 60 días de haberse infectado todavía siguen saliendo positivas las pruebas como PCR y hisopado, que es la que nos da una gran garantía, ¿sí? Y esto de una otra manera podría hacer pensar de que el virus estaba totalmente activo, y a veces sucede que segmentos virales se siguen eliminando y esto daba la prueba positiva. Entonces ya hemos mencionado en unos 4 o 5 videos sobre esta misma situación. Ahora, tomando y teniendo presente la vacuna en Argentina, tengo entendido que Argentina es uno de los países que está entrando en más protocolos de investigación de vacunas mundiales. Probablemente estén unos 4 protocolos, si es que no son más en este momento. Pero aparte de eso, en Argentina también se está probando, ¿sí?, lo que es el suero del autoconvalecente, que es una forma, o sea, le quito la sangre a las personas que se infectaron, saco el plasma, el ultrafiltrado, y de esto consigo tener anticuerpos específicos para combatirlo. Eso es por un lado. Y por otro lado, también estoy haciendo lo que se llama la vacuna al suero autoinmune. ¿Qué significa? Que yo agarro el virus y lo inyecto, por ejemplo, a un caballo, y espero que el caballo comience a generar anticuerpos, y a partir de eso sacar una especie, más que vacuna, sería como un tratamiento específico para poder darle y administrar a la persona. En este sentido están llevando adelante, tengo entendido yo que 3 centros importantes de Argentina, en Buenos Aires. Me parece que el centro Güemes es uno de ellos. Les voy a traer la información para el día domingo, se los prometo, porque tengo toda esa información para ahondar un poco en lo de Argentina, pero por honor al tiempo me voy a quedar allá. Y acá nos dice Marta Santana: todo lo malo lo imitan los gobernantes. Algo leí sobre el feriado, y eso nos va a traer más contagiados. Bueno, esto depende del cuidado de nosotros. Gracias por mantenernos informados y manda bendiciones. Muchas gracias. Feye Medical también se ha unido. Y bueno, esa era la información que tenemos. Entonces vamos a profundizar un poquito más lo que sucede en Argentina el día domingo 8 de la noche. Bueno, realmente ya 8:15, 8:20, mientras hacemos la introducción y todos los otros casos. Así que si desea conocer sobre eso, el día domingo podría involucrarse. Muy bien, como siempre, agradeciendo la posibilidad de que puedan estar presentes, y bueno, agradeciendo a Dios el hecho de, yo que soy creyente, y bueno, agradecerle a quienes ustedes consideren, el hecho de tener salud. Ahora tener salud, la verdad que se ha transformado en una situación de lujo. Sí, lo ideal sería tener salud y ciertas comodidades para vivir con dignidad. No digamos lujo, sino comodidades para vivir con dignidad. Pero al menos en Ecuador la situación es muy complicada, muy difícil. Sí, y es lamentable que el gobierno, que debería estar llamada para eso, para poder paliar en algo o ayudarnos, sea el que más se encargue de tratar de justamente golpearnos. Y bueno, no hay que desearle mal a nadie, pero lo único que deseo es que estos días pasen rápido y que ellos se vayan lo más pronto posible. Y los que tengan que pagar sus culpas, que las paguen como deban de ser. Y para ustedes, fraternos saludos, buenas vibras y muy buenos deseos. Siempre es grato poder estar acá, y gracias porque puedan compartir en esto. En ese sentido, agradecemos también a Radio Crisol Online. Ellos desde Chile reproducen también este espacio y lo retransmiten para canales de México, España y Venezuela. Así que muchas gracias, e Italia, perdón. Así que muchas gracias por aquello, a Radio Crisol Online, que es un espacio dedicado a la poesía y a la literatura. Así que usted, si es amante de la poesía, puede ir a este espacio de Radio Crisol Online, y sin lugar a dudas va a escuchar un nuevo sitio para poder familiarizarse con nuevos poetas, con nuevos poemas, ¿sí? A mí me gusta la poesía y he entrado por ahí a dar unos que otros pininos que hicimos alguna vez. Entonces, si a ustedes les gusta, pueden ir a ese lado. Muy bien, gracias porque puedan estar allí en el otro lado de esta pantalla o de esta comunicación. Que el resto de la noche les sea muy favorable. Cuídense mucho ustedes y a su familia, que nosotros somos llamados a protegernos. Dicho esto, un resto de la noche bastante buena, bendiciones y muy buenas vibras. Chao, chao. Saludos a Argentina. Chao.